investigación de la revista digital Plan B titulada Pero tenemos carreteras muestra una buena parte de los proyectos viales del gobierno de Rafael Correa que han registrado postergaciones e incremento en sus valores originales. Además, un seguimiento de los procesos contractuales que hizo Plan B llegó a la conclusión que muchas de estas obras aumentaron sus costos gracias a contratos complementarios y otros instrumentos administrativos. El trabajo investigativo cita varios proyectos como, por ejemplo, por mencionar algunos, la Ruta Collas y la vía Empalme-Celica al Amor. Saludamos esta mañana al periodista Juan Carlos Calderón, director de la revista Plan B. Juan Carlos, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Tengo aquí una copia de tu investigación que realmente ha llamado muchísimo la atención y ha impresionado por la cantidad de irregularidades encontradas en la construcción de las carreteras en nuestro país. Cuéntanos, por favor, cuáles son los puntos más álgidos de esta investigación. Gracias, buenos días, Janet, y buenos días a los distinguidos televidentes. Bueno, quería aclarar, más bien ampliar que la investigación no solo es de Plan B, es de milhojas.is, también es la Fundación Mil Hojas y Plan B. Son los equipos de redacción que se juntaron para hacer este trabajo que esencialmente es de minería de datos, un trabajo de minería. ¿Por qué? Porque si bien la información que se condensa, que se sintetiza sobre 48 proyectos viales es pública, en realidad no estaba sistematizada. Hubo mucha dificultad. La compañera que debe llevarse todo el mérito del trabajo, de ese trabajo de minería, que lo hizo, hizo un seguimiento más o menos de 3 meses de estos 48 proyectos. ¿Por qué 48? ¿Por qué estos proyectos? Porque, digamos, no se puede técnicamente, de alguna manera, o tomaría mucho tiempo y un equipo muy grande, hacer este seguimiento de estos proyectos, de todos los proyectos viales. Claro que sí. En realidad se tomaron proyectos que eran superiores a los 10 millones de dólares, ¿no? Y luego se encontraron algunas cosas interesantes. Eso primero, o sea, la dificultad por encontrar una información transparente. ¿Qué tipo de dificultades? Por ejemplo, ¿no deberían estar todos los contratos en el CERCOP, por ejemplo? No están todos, ¿no? Además, cuando empezamos a buscar, cuando nuestra compañera empezó a buscar los contratos, primero era público, después de una semana aparecieron otros requisitos, ¿sí? Y después otros requisitos, es decir, se notaba claramente cómo iban apareciendo dificultades para poder acceder a la información que debe ser pública, ¿no? Lo otro también se encontró información sobre los mismos contratos, en información que había otorgado el mismo presidente de la República, es decir, por ejemplo, el anillo vial de Quevedo, que lo inaugura el presidente, que empieza por 123 millones de dólares, y el propio presidente anuncia al final que son 180 millones de dólares. Entonces hay un incremento sustancial. Ese seguimiento es muy completo, es decir, se va haciendo con todos los instrumentos, por qué pasaron de plazo a otro plazo, por qué se amplió el plazo, cuáles fueron los instrumentos, lo que se llama los contratos complementarios o las órdenes de pago que se hacen, ¿no es cierto?, y otro tipo de instrumentos que se dan en estos mismos procesos. Eso hace que algunas obras, hemos hecho un top 10, está puesto en el cuadro, ustedes lo pueden encontrar en planb.com.es o milhojas.is, www.milhojas.is, lo pueden encontrar ahí, está lleno de cuadros y en estos cuadros es el top 10 de las obras que más incrementaron sus precios. Consultamos también con técnicos sobre la materia y mencionaban que la ley te da hasta el 75% de incremento con obras complementarias en una obra pública, ¿no? Hay obras que superan el 270% o llegan al 270% de incremento. Hay obras que tienen el 200%, obras que tienen el 138%, por ejemplo, la Pifo Papayacta es una obra que tiene el 180% de incremento. Los incrementos más fuertes se dan en manos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Eso hay que señalarlo. Entre las obras que más han crecido, 4 tienen que ver con el Cuerpo de Ingenieros, y las otras son empresas privadas. ¿Son obras que arrancan con el Cuerpo de Ingenieros o que son después retomadas o que van ya a la mitad de contrato? Exactamente. Hay algunos casos, por ejemplo, el caso de los contratos que fueron denunciados de empresas vinculadas a Fabricio Correa, que le quitaron los contratos. Se les dieron 2 de estas obras al Cuerpo de Ingenieros. Estas obras pasaron, por ejemplo, una de 19 millones, pasó a costar 38 millones. O sea, ese tipo de situaciones se dan. Ahora, ¿La explicación? Bueno, la explicación todavía tendría que merecer otra investigación y las causas que se van.
porque no es una auditoría, digamos, técnica, lo que se hace ahí, más bien tiene que ver con números, tiene que ver con cifras. Es un tipo de periodismo de datos en el cual lo que vamos es, el equipo que trabajó esto, lo que va es registrando cada una de las obras. Es decir, hay un cuadro ahí en las direcciones que les doy muy amplio de todas y cada una de estas 48 obras. Ustedes pueden ver cómo se movieron, cómo se fueron moviendo. Revisemos la top 10, las obras con mayores incrementos. Tenemos la Empalme Celica al Amor, incluida construcción puente El Aramine y mantenimiento. Tiene 269,81% de incremento. Esto estaba en la constructora Cosurca y luego pasó a Ingenieros del Ejército. Sí. Tenemos también la carretera Puyo-Macas con un incremento del 201,82%. La Puyango al Amor y Acceso, 113%. La Quilotoa Chuchilán en Cantón Sicchos, 158%. Aquí, ¿cuáles han sido como los pasos que han ido siguiendo estas obras? ¿Hay nuevos contratos, hay retrasos? Sí, primero lo que va cambiando es el plazo de vencimiento original. O sea, hay un plazo de vencimiento y esto, por haber razones, cambia. En general hay obras que se demoran hasta 4 años, ¿no? No todas. Otro tema que es importante señalar en estos datos es que el costo final del kilómetro, eso hay que ver. O sea, te pueden decir cualquier cosa, pero al final del día lo que vale es cuánto terminó costando el kilómetro de construcción. Entonces, eso varía mucho. Hay contratos que saltan, por ejemplo, de 228,000 el kilómetro a 766,000. Es un incremento enorme, ¿no es cierto? Y finalmente el contrato termina, la carretera termina costando 843,000 el kilómetro. Hay una obra en la cual, que es de la vía E25, el tramo del Cambio Corralitos, que salta que termina costando 2,900,000 el kilómetro. O sea, esto es importante señalarlo. Pero la Collas ya es una cosa sui generis, o sea... Claro, la Collas ya es Hay varias obras que son top y que tienen un enorme costo del kilómetro. O sea, la Collas tiene un poco más de 16 millones de dólares. 16 millones de dólares un kilómetro. Hay obras como el paso lateral de la Tacunga, ¿no es cierto?, que supera los 10 millones de dólares. Hay vías que no tomamos en cuenta, por ejemplo, vías que requieren una subsiguiente investigación, que son las vías generadas por los gobiernos locales, por las alcaldías, por las prefecturas. Por ejemplo, el caso de la Ruta Viva número 2, digamos, la parte 2 de la Ruta Viva, que también tiene un enorme costo por kilómetro, ¿no es cierto? Ese tipo de... Pero ahora, lo interesante ahí... Comparado, sí, Juan Carlos, para poder saber, porque, digamos, los que no saben de construcción, será o no será 16,2 millones de dólares un kilómetro, suena bastante, pero hay que compararlo con lo que realmente cuesta un kilómetro. Y se ha hecho la comparación con lo que cuesta en Europa. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Hay un informe que se hizo, una investigación de otro portal web, que es Infobae, de Argentina, donde se señaló los costos por kilómetro de la Unión Europea. Digamos, hay costos referenciales por kilómetro. Más o menos $200,000 un promedio, ¿no es cierto? $200,000 un kilómetro en la Unión Europea como promedio, y aquí, ¿perdón? Pues es dólares, pero ahí pagas altos salarios, digamos. Claro, pero aquí 16,2 millones de dólares. Sí, ese es un ejemplo, tenemos, digamos, esos extremos, ¿no? Pero ahí, digamos, es muy complejo todavía sacar un promedio del costo en el Ecuador, porque cada obra varía, tiene muchas circunstancias, ¿no es cierto? O sea, lo importante de esta investigación, Janet, de este esfuerzo periodístico que se hace, es primero transparentar un tema que el gobierno lo ha vendido como su perla propagandística, digamos, ¿no? Por eso lo titulamos así, tenemos carreteras. Porque finalmente te dicen, está pasando este otro, pero tenemos carreteras. Claro. Bueno, estas carreteras, ¿qué tan caras han salido? Esa es la pregunta. Nosotros estamos mostrando 48 proyectos viales. No en todos han subido, hay que decirlo. Más o menos 5 o 6 se mantuvieron en el precio. La pregunta es por qué en unas se pudo mantener el precio y por qué en otras se sube hasta el 270%. Sí, en este caso, hay otros casos que deberían ser investigados. Y es importante que las autoridades de control, las propias autoridades del gobierno, hagan una auditoría técnica de las carreteras. Pero o sea, ahí va mi pregunta, porque digamos que los periodistas a lo largo de estos 10 años
siempre se ha dicho que si bien las obras son espectaculares y las carreteras son preciosas y comparada con Colombia, con Perú, realmente, pero les damos 1000 a 1 en cuestión de carreteras, pero siempre se ha dicho, ok, pero son buenas las obras, pero queremos ver cómo las han construido, cuánto han costado, si hay sobreprecio, es decir, y siempre la respuesta ha sido, las obras están fiscalizadas, están debidamente fiscalizadas, así que ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa con los informes de fiscalización en estas obras que tienen tanto cambio en su precio? Claro, ese es un punto adicional en el que hay que seguir investigando. O sea, ¿por qué hay obras que suben? Porque todo tiene autorización de fiscalización. Finalmente, cada obra tiene una empresa que fiscaliza y que autoriza, junto con la autoridad competente, la fiscalización. No solo hablemos de carreteras, hay otras obras que se han revelado precios, por ejemplo, en el tema hidroeléctrico, Manaruyacu, que se revela un precio de un incremento muy alto. Y el gobierno justifica diciendo ya fue fiscalizado. O sea, tú ves como casi todas las obras tienen ese proceso, ¿no? Claro, si recuerdas, Juan Carlos, en la Coca-Cola Sinclair hubo un informe de fiscalización que no era favorable al gobierno. Y ese fiscalizador lo votaron de esa obra. Claro, claro. Y la obra empezó con 1.900 millones y hoy entiendo que se acerca a los 2.600, casi el doble. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto de saber por qué. A ver, primero es dinero público. Segundo, este dinero lo pagamos todos los ecuatorianos. O sea, no es que sale del bolsillo de una autoridad y hace un puente. Eso lo pagamos todos los ecuatorianos y por tanto tiene que ser fiscalizado y de alguna manera explicada por qué este tipo de incrementos. Porque aquí en este reportaje nadie está diciendo estuvo bien, estuvo mal, nadie está juzgando. Lo que estamos mostrándole al país es que hay un número X de obras que sufrieron este tipo de incrementos y además tuvieron este tipo de procedimientos contractuales que permitieron ese aumento, ¿no es cierto? Pues, por ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros podría explicar por qué en varias de sus obras hay este tipo de incrementos. O otro tipo de empresas que han construido también. Juan Carlos, pero ustedes han acudido, por ejemplo, al Cuerpo de Ingenieros para poder recoger esa información. Se mandaron solicitudes, digamos, para saber, todavía estamos esperando respuestas, ¿no? Para conocer, digamos, en cada una de las obras, cuáles han sido las razones, digamos. Pero nosotros no somos entidad de control, digamos. Eso claro, tiene que hacerlo una Contraloría o una Comisión de Anticorrupción o la propia Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, que podría llamar, digamos, a los ministros o exministros de Obras Públicas, a las personas que estuvieron que ver con estas contrataciones o todas las contrataciones para que el pueblo ecuatoriano conozca, digamos, qué se hizo con su dinero o cómo se hizo. Ahora, si está bien, está bien. Es decir, si una obra merece un incremento de 200%, está bien, pero tienen que explicarlo. Tienen que decir, ¿por qué esta obra que aquí cuesta $3 millones o 16 millones de dólares el kilómetro, en América Latina tiene un promedio de $1,5 millones? Eso hay que explicarlo, ¿no? Claro. Hay otro punto, hay un decreto citado por el presidente de la República y que está aquí en la investigación, que cuestiona y que dice que no se puede hacer ningún incremento ni variación si es que los estudios de las obras están mal hechos. Y en la descripción, digamos, de la investigación de algunas carreteras, hay una redundancia ahí de que existen varios problemas en los estudios. Entonces, ahí también, ¿qué ha pasado? Claro, de hecho, digamos, ha sido un problema de la contratación pública ecuatoriana, creo que en toda su historia. Es decir, tú armas estudios en los cuales después terminas diciendo, o contratas obras sin estudios, ese es otro mecanismo, o no hay ingeniería de detalle, por ejemplo. Entonces, eso incrementa el costo, finalmente. Entonces, el decreto sí determinó que era prohibido hacer eso. O sea, hay obras que evidentemente se cita la falla en estudios para justificar el incremento de precios. Te digo, cuando hemos visto el tema de carreteras, hay otras obras de ingeniería mucho más sofisticada que usan ese argumento. Pero de hecho, hay que ver en qué caso se cumplió o no el decreto. Ese es el punto. O sea, cómo esta disposición ejecutiva fue determinante para cumplir o no este incremento de precios. Perfecto, Juan Carlos. Muchísimas gracias por detallarnos esta extraordinaria investigación que se ha hecho, que realmente deja muchas incógnitas, muchas preguntas
quedan en el aire todavía y los únicos que pueden responder son las autoridades del gobierno, que puedan decirnos qué ha pasado con estas carreteras, si realmente los costos que están reflejados aquí están correctos, si un incremento de 1,5 millones a 16 millones de dólares, un promedio del costo de 1 kilómetro de carretera está correcto, pues ok, pero creo que no los periodistas nos merecemos una explicación, la gente, el pueblo, la sociedad ecuatoriana que ha sido la que finalmente ha pagado esas carreteras. Así que aquí quedan planteadas las preguntas y hacen falta todavía muchas respuestas, pero afortunadamente el periodismo con dificultades, pero se sigue haciendo, así que felicitaciones. Ese es el trabajo de nosotros. Sí, muchas gracias, Ana. Y a Milojas también felicitaciones. Nos vamos a un corte comercial.